Hola, hoy vamos a ver las leyes de Kirchhoff y vamos a resolver unos circuitos. ¡Habla chispa! Después se me va a ver, que vamos a resolver uno en la pizarra. Pues Kirchhoff tiene dos leyes. Y estas son sus dos leyes. Es la ley de corrientes de Kirchhoff, que se aplica en los nodos, y después la ley de voltajes de Kirchhoff, que se pone en mallas. Bien, pues vamos a ver la de corrientes, que se aplicaba en los nodos. Bien, aquí vemos que tenemos 5 corrientes. La I1, la I2, la I3, vemos que entran. Y después la I4 y la I5 salen. Pues como dice esta ley, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Por lo tanto, I1 más I2 más I3 es igual a I4 más I5. Y si queremos igualarlo a 0, pues pasamos I4 e I5 para el otro lado y ya está. Bien. Y ahora vamos a ver la ley de voltajes de Kirchhoff, que se aplica en las mallas. Pues dice que la suma de las caídas de tensión tiene que ser igual a la V total. Por eso, la caída de tensión en R1 más la caída de tensión en R2 es igual a la V total. Y si lo queremos igualar a 0, pasamos la caída de tensión en R1 y la caída de tensión en R2 para el otro lado. Y ya lo tenemos. Bien, pues aquí tenemos un ejercicio para resolver. Nos pide que determinemos el valor de las corrientes en el circuito. Aquí lo tenemos. Primero, para resolverlo tenemos que localizar las ramas. Y aquí las tenemos, son 3. Una, la del medio y la tercera. Va a haber tantas corrientes como ramas haya. Por eso tenemos la I1, la I2 y la I3. Y bueno, pues ahora vamos a establecerle un sentido a la corriente, el que queramos. Pues por ejemplo estos. A la I1 le escogimos el sentido de las agujas del reloj, a la I2 escogimos el contrario y la I3 vemos que va hacia abajo. Bueno, pues ahora vamos a pasar a ponerle el más y el menos a las pilas y a las resistencias. Las pilas son fáciles porque ya tienen su propio más y su propio menos. La raya grande es el más y la más corta es el menos. Pero ahora para las resistencias pues tenemos que fijarnos en el sentido que le dimos a la corriente. Por ejemplo, la I1 va en el sentido de las agujas del reloj y por esta resistencia pasa la I1. Pues si nos fijamos, si seguimos el camino, vemos que la I1 entra por este lado. Pues este va a ser el más. Aplicamos esto. Por donde entre la corriente va a ser el más de la resistencia. Y así lo hacemos con todas. Por ejemplo, vemos que aquí en la R3 pasa la I3. Para ponerle el más, vemos que como la I3 va hacia abajo, el más estará aquí y el menos en el otro lado. Bien, pues ahora vamos a encontrar la primera ecuación. Bien, y vamos a utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff, que nos decía que la suma de corrientes que entran es igual a la suma de corrientes que salen. Por lo tanto, tiene que haber como mínimo una que entra y una que sale. Pues en este caso vemos que las que entran son la I1 y la I2. Y después la que sale es la I3. Pues va a ser I3 es igual a I1 más I2. Esta es nuestra primera ecuación. Aquí hay que tener en cuenta que tenemos que coger nodos que sean incompatibles, porque si nos fijamos, el nodo E, nos da las mismas ecuaciones que el nodo B. Por lo tanto, con coger uno, en este caso el B, ya nos llega, porque si cogemos el otro no nos serviría para nada. Y un nodo es donde se cruzan 3 cables o más.
Ya teníamos la primera ecuación, pues ahora tenemos que encontrar la segunda y la tercera. Pues ahora vamos a ver cómo se consiguen esas dos ecuaciones. Ahora, cogemos un sentido, el que queramos, y pues con ese sentido vamos a ir recorriendo toda la malla. Y lo vamos a ver mejor aquí. Bien. Pues, por ejemplo, empezamos en el punto F y escogimos este recorrido, el de las agujas del reloj. Pues empezamos en el punto F y tenemos que volver a él. Vamos por aquí, nos encontramos con una pila. Vemos que primero está el menos y después está el más. Pues cuando nos encontremos con un menos, vamos a decir que ese valor es positivo. Entonces sería más 12. Y hacemos esto porque si va de menos a más significa que aumentó y por eso es positivo. Y seguimos con el camino. Nos encontramos una resistencia que es de más a menos. Por lo tanto está disminuyendo. Entonces el valor va a ser negativo. Menos 20. Pero ahora vemos que por esta resistencia pasa la corriente y 1. Pues va a ser menos 20 y 1. En las resistencias tenemos que poner su corriente. Llegamos a otra pila, entonces más 9. Y después esta resistencia sería menos 10 y 3. Igual a 0. Simplificamos y al final nos quedaría así. 21 más 10 y 3 es igual a 21. Pues ya tenemos nuestra segunda ecuación. Y para conseguir la tercera, pues hacemos lo mismo en la otra malla. Al final nos quedaría 42 más 10 y 3 es igual a 9. Y bueno, ahí se acabó la parte eléctrica, la de circuitos. Ahora ya sería resolver con matemáticas un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y al final nos debería dar esto, que la I1 es 0,69, la I2 0,04 y la I3 0,73. Y ahora este sería otro ejemplo, pero si nos fijamos nos dan valores negativos la I1 y la I3. Eso significa que al darle el sentido a la corriente nos hemos equivocado, entonces tendremos que cambiarlo y sabemos que es el sentido contrario.